conectado el día de hoy. Tenemos acá un invitado súper especial que además también es miembro de la Multides, nos viene o nos trae, digamos, una nueva forma de acercarnos a lo que es no solamente el territorio y los fenómenos climáticos y ambientales en general, sino también a la manera en que nosotros logramos conectar y comunicarnos ya con la vinculación con el medio, es decir, con otros grupos, otros actores que no necesariamente sean académicos, ¿no? Y eso siempre es importante, especialmente en temas como los que nos concierne, digamos, a nosotros. En este sentido, le damos la bienvenida a David Alarcón, quien es politólogo, ¿ya? Con maestría en planificación territorial y es doctorando en estudios territoriales por la Universidad de Quilmes. Su trabajo o el trabajo académico, digamos, que lleva a cabo tiene que ver o se centra en los procesos de territorialización y los conflictos socioambientales, especialmente enfocado en Perú. Además, explora las artes también, y esto es muy interesante, es lo que nos trae el día de hoy, combinadas como herramienta de memoria y difusión de sus investigaciones, integrando al mismo tiempo las prácticas de bordado con la reflexión sobre el territorio y la identidad. Tiene un enfoque bastante interdisciplinario y que busca además generar ya y co-construir espacios de diálogo entre las ciencias sociales y el arte, ¿no? Comparte también lo que son sus resultados, pueden acercarse a verlo en su cuenta de Estación Tierra en Instagram, que es bastante interesante, y digamos, ahí pueden ustedes observar varios de sus trabajos en esta combinación entre arte e investigación, ¿no? Bueno, nada, bienvenidas y bienvenidos. Los dejo entonces y les doy la palabra a David Alarcón. Bien, muchas gracias, Andrea. A ver, si se me escucha bien, ¿verdad? Bien, genial. ¿Se escucha Muy bien, bien? no. Gracias, Andrea, por este espacio, esta oportunidad, por estar liderando, sacando adelante todas esas actividades del laboratorio. Y bueno, encantado también de poder compartir con los compañeros, compañeras que están conectados en este momento. Bueno, voy a proyectar y así les voy comentando un poquito de lo que tengo preparado hoy para conversar con ustedes. No sé si se ve la proyección, ¿sí? ¿Está? Sí, Perfecto, se ve. perfecto. Entonces, mi intención hoy es contarle, en realidad, contarle a cada uno, a cada una de ustedes un poquito de lo que yo vengo trabajando paralelamente al proceso de investigación en torno al doctorado, ¿no? En torno a la tesis del doctorado. Em, digamos, la experiencia que yo estoy teniendo en el último tiempo, básicamente es ir avanzando la investigación, la tesis del doctorado, paralelamente de ir sacando algunos artículos, capítulos de libro, participación en eventos académicos, que es parte justamente de la dinámica académica, ¿no? Parte, digamos, de la actividad que ya acompaña el hecho de investigar, ¿no? Que es básicamente visibilizar, comunicar la investigación. Sin embargo, en el proceso, intentando que mi investigación intente recoger, ¿no? La redundancia, intente recoger la perspectiva de los actores locales, empecé a reflexionar un poco, a generar cierto punto de crítica sobre ese rol del académico y de esos nodos o burbujas que muchas veces o generamos o empezamos a integrar, ¿no? Y en ese proceso me topé con algo que había estado acompañando proceso, digamos, más allá de la investigación o el espacio académico, había estado acompañando mi interés, ¿no? Que tiene que ver con las artes, las diferentes prácticas del arte, ¿no? Pintura, cerámica, bordado, quizás motivado por, digamos, temas más personales, familiares. Mi madre es una artista, ella borda, teje desde muy pequeña y siempre la he visto y siempre me ha llamado la atención. Siempre nos borda la ropa, siempre le pedimos detalles y eso me ha generado
como el interés de poder ya, digamos, después de haber terminado la carrera de ciencia política y la maestría, como decir, oye, aquí hay algo interesante porque porque al fin y al cabo es una herramienta, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo a conectar estos resultados de mi investigación con esta parte del arte, ¿no? Eso entonces más o menos son los últimos 3 años que he venido yo trabajando esta vinculación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un poco contarles de dónde parte estos elementos que voy vinculando a través del arte, ¿no? Entonces, ¿vamos bien ahí? ¿Se me escucha hasta ahí, hasta el momento? Perfecto. Todo No los perfecto. puedo ver. Súper. Perfecto. Genial. Muy bien. No los veo y si hay alguien que quiera comentar algo, decir algo, prende el micrófono nada más y sí, porque si es que escriben no los voy a ver y no hay ningún problema. Ya. Entonces, eh, como bien dice el título, ¿no?, de esta sesión de laboratorio del Lab Multides, que es la vinculación entre arte y territorio, para ver cómo podemos usar los lenguajes artísticos para divulgar la investigación, ¿no? Entonces, mi punto de partida y mi muletilla durante estos últimos años, justo compartimos el proceso de estudio del doctorado con Andrea, ¿no?, en estudios territoriales, en la UNCI, en la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, el punto de inicio en todo este proceso, digamos, o el concepto que me motiva es el territorio, ¿no? Más allá del abordaje conceptual, que allá hay un punto crítico de inicio, ¿no?, que muchas veces hablamos tanto de territorio, pero al fin y al cabo no lo definimos, no sabemos de qué tipo de territorio estamos hablando, ¿no? Yo soy peruano, ¿no? Soy del norte del Perú, la frontera con el Ecuador, pero desde los 16 años he estado viajando, ¿no? He tenido un tiempo en Chile, luego volví a Lima, eh, luego estuve en este, digamos, proceso de ir hacia Europa, luego en el último tiempo Argentina. Entonces, siempre para mí ha sido constantemente una dinámica de ir viendo cómo me vinculo a nuevos espacios, ¿no? Y quizás por allí viene un poco ese interés también por el territorio, porque he ido en cada momento como buscando territorializar, y por eso me interesa mucho esos procesos en cómo se vincula el sujeto con el territorio, ¿no? Pero ya en la parte académica, eh, dentro de la crítica que se va haciendo y haciendo también mi análisis, se va viendo, visibilizando de que hablamos tanto de territorio muchas veces, ¿no?, que nos olvidamos de definirla, ¿no? Entonces Hasbaer, ¿no?, Rogelio Hasbaer, justamente es uno de los principales críticos, pero también de los principales interesados de ir motivando en que las diferentes disciplinas se interesen por el territorio, ¿no? Entonces, él habla, por ejemplo, de una imprecisión conceptual, ¿no?, que, eh, por ejemplo, ¿no?, muchas tesis que hablan de políticas públicas, por ejemplo, desde las ciencias políticas, uno va y dice, no, políticas públicas para la municipalidad puntual de un distrito. Sin embargo, uno va y ve y analiza la tesis, pareciera ser que la política pública es una cuestión homogénea o entiende la realidad, el contexto como algo uniforme, ¿no? Como si toda la relación entre las diferentes comunidades, actores con su territorio fuera la misma, ¿no? Y parte justamente desde el inicio donde no hay una definición, ¿no? Entonces, es más, durante casi el primer año del doctorado me he dedicado básicamente a intentar abordar la conceptualización del concepto de territorio. Hay muchos trabajos, pero lo he intentado hacer desde mi propia experiencia, ¿no? Luego hay un tema también de confusión espacial, ¿no? Se confunden los conceptos de paisaje, lugar, territorio, ¿no?, espacio. No es ahora, no vamos a hablar de eso, pero también es como intentamos manejar los conceptos de una manera mucho más, no sé si adecuada, pero sí
intentando que el concepto pueda abordar la complejidad de lo que queremos analizar, ¿no? Eh, y bueno, allí Rogerio Hasbaer menciona de que es en el último tiempo, gracias, digamos, a esa crisis posmoderna o a estos análisis mucho más modernos, actuales, es que el territorio entra a tallar como un concepto importante dentro del análisis de las ciencias sociales o desde las ciencias humanas, ¿no? En la academia, podríamos decir en general, ya que, por ejemplo, desde la perspectiva Foucaultiana entendemos que el poder se entiende mucho más allá del rol del Estado, ¿no? Sino que él habla del micropoder o de ese poder en torno o que se encarna en el cuerpo, se expresa a través de formas no necesariamente visibles, ¿no? Entonces, tomando esa sensibilización que se empieza a dar en la academia bajo estos aspectos, es que aparece el concepto de territorio y es la que a mí personalmente me genera mucho más eh, vínculo, lo entiendo como importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí Rogerio, perdón que cite mucho a Rogerio, es parte de la, la teoría de mi marco conceptual, viene mucho de él. He tenido la suerte también en los últimos meses de tener clases con él, ¿no? En Río. Eh, y muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que más allá de lo conceptual, que es parte fundamental, me parece que hay un proceso de sensibilización sobre la importancia de abordar estos temas las investigaciones con ese enfoque territorial, ¿no? Entonces, él habla principalmente de tres nociones también en que se puede abordar el territorio, la política, la cultura, la economía. Pueden entrar otras, ¿no? Como la ambiental, pero lo más importante, digamos, lo de lleno, ¿por qué usar el concepto de territorio y no necesariamente paisaje o espacio o lugar? Es porque el territorio permite en nuestro análisis poder ponerle el foco de atención en las relaciones de poder, ¿no? Que ese es lo más importante, digamos, en cuando utilizamos el territorio, ¿no? Que es básicamente el interés, por lo menos en mi investigación, y creo que dentro de las ciencias sociales también, ¿no? Entonces, no me quiero detener aquí, pero hay diferentes formas de entender también el territorio, ¿no? A nivel parcial, integradora, o nos ponemos una atención en un solo elemento, o sea, o solo lo político, o solo lo económico, o integramos todo, ¿no? Yo voy más por integrar la perspectiva, las diferentes perspectivas del abordaje del territorio, ¿no? Generamos esa relación, no solamente hablar de una materialidad, sino también de tiempo, ¿no? Esa relación espacio-tiempo. Y también esta perspectiva naturalista que pone justamente también la atención en ese vínculo sujeto-territorio, pero también sociedad-naturaleza, ¿no? Que mucho en los temas que también venimos trabajando, ¿no? Me imagino ustedes, eh, somos sensibles o tenemos en cuenta ese vínculo, ¿no? Sociedad-naturaleza. Entonces, eso es el punto que les comento, ¿no? Sobre el territorio, donde yo parto este análisis, eh, entendiendo que hay diferentes perspectivas en que podemos eh, abordar las relaciones de poder, porque hay diferentes sujetos, hay diferentes actores y diferentes mecanismos en cómo se relacionan entre ellos y con el propio territorio, ¿no? Entonces, yo destaco dos, que es la de dominación y resistencia, ¿no? La de dominación, que tiene que ver con la característica más vinculada a los actores como el Estado o clases hegemónicas, ¿no? Empresas, actores con cierto poder de dominio, ¿no? Esto de dominación. Y otros que tienen que ver más bien con resistencias, ¿no? Que lo que hacen más bien es generan una relación con el territorio en torno a procesos más bien de defenderse o de volver a apropiarse del territorio, ¿no? Y esa apropiación muchas veces pasa lo objetivo, pasa la materialidad, ¿no? Sino que tiene que ver más bien con situaciones más bien o procesos subjetivos, ¿no?
que tiene que ver con cultura, identidad, que no necesariamente el Estado o estos otros actores, ¿no? De las clases hegemónicas eh, lo, lo ejercen, lo practican, ¿no? No quiere decir que no, pero se ve mucho más en estos grupos que podríamos decir los subalternos, ¿no? Eh, o actores más bien no hegemónicos, ¿no? Entonces, aquí hay otro concepto que mencionaba eh, Andrea al inicio, ¿no? Que mi interés, claro, parte en el territorio, pero el proceso específico que me interesa son los procesos de territorialización, ¿no? Como les comento, ese vínculo y también que tiene que ver mucho con mi proceso personal, ¿no? Cómo yo me voy vinculando, ¿no? ¿Por qué? Porque esas relaciones que les comento aquí de poder, de dominación y resistencia, son los que van a determinar cómo los actores van a territorializar, ¿no? Entonces, en el caso de los hegemónicos, se basa en una dominación y control, ¿no? Mientras que en los subalternos o los pueblos, como también en algunos textos lo maneja Rogerio, tiene que ver con esa apropiación simbólica, ¿no? La defensa, la resistencia frente, en muchos casos, sino por decir todos, frente a estas formas de territorialización de los grupos hegemónicos, ¿no? Entonces, como hay procesos, como vemos aquí, de supervivencia muchas veces o de resistencia, lo que se va a generar son procesos de desterritorialización, esas rupturas o quiebres, ¿no? De la relación entre el sujeto con sus territorios, ¿no? Lo interesante aquí es que lo que comenta Rogerio es que no, el proceso en que uno va territorializando no termina o no hay un término de esa dinámica, digamos, social, económica, cultural, política, no se quiebra o no termina en el proceso de desterritorialización, ¿no? En ese corte, sino más bien en un proceso de reterritorialización, porque el sujeto no se puede entender sin el territorio y el territorio no se entiende conceptualmente sin la presencia de sujetos. Entonces, constantemente se van dando procesos de desterritorialización, pero en el proceso también se va dando procesos de reterritorialización, ¿no? De vínculos, porque necesitamos constantemente vincularse. No sé si aquí puedo parar un poquito porque ahí voy a hablar otro temita para ya luego hablarles de mi trabajo sobre arte e investigación. No sé si por ahí hay alguien que quiera comentar o hay algún... Perfecto, Eh, David. Sí, sí, tenemos una mano levantada. A ver, bien. Valeria Lemuñil Hola, tiene la mano profe. Hola, levantada. buenas tardes. Sí, Hola. me llama la atención, o sea, los conceptos, porque, claro, también desde el punto de vista de nuestro territorio, también es un concepto tiene, no sé, es multidimensional prácticamente, porque también las perspectivas acá se contraponen dependiendo de la cosmovisión que se tenga sobre el territorio. Exacto. Entonces, a lo que usted menciona también me hace sentido porque si bien nosotros también nos estamos ahora introduciendo en esta materia, en un seminario que estamos haciendo, claro, depende también del tema valórico que le tengan al territorio, si es Exacto. biocéntrico, antropocéntrico. Entonces, lamentablemente, queramos o no queramos, todas las personas podemos pensar distinto sobre el territorio, pero creo que lo fundamental acá, o lo que mencionaba usted, los que hacen más énfasis, son las personas que han vivido toda su vida ahí o que tienen un sentido cultural apegado a su territorio, como es nuestra etnias, por ejemplo, las etnias que se encuentran dentro de nuestro mismo territorio, como los mapuches, que donde usted mencionaba también que dependía del tema económico, creo que también las luchas sociales se basan en eso, dependiendo también del territorio y cómo ellos lo conciben. Exacto. Exacto. No, sí, muchas gracias, Valeria, por tu comentario, tu precisión. Sí, mira, es más, siempre que trabajo talleres, y lo he ido a trabajar también para la tesis del doctorado, intento que la definición de territorio
sea construida a partir de los actores que están involucrados en esta investigación, ¿no? Entonces, quizás no necesariamente qué es para ti territorio, pero intentar a partir de las entrevistas poder ir identificando ciertos elementos que van haciendo alusión a esa espacialidad y cómo se vinculan. Y trabajo yo, por ejemplo, temas, quizás no va a dar mucho, pero trabajo temas como mitos, leyendas, porque muchos de los actores, cuando comentan sobre su territorio, hacen alusión a mitos y leyendas que son parte de su historia, son parte de su identidad, pero también de cómo entienden ese vínculo con el territorio, ¿no? Entonces, para mí es crucial, es más, eh, si vamos a trabajar, ¿no? Pienso yo, cualquier investigación de ciencias sociales, y si vamos a las ciencias, no sé, naturales, biología, geografía, ¿no? Eh, Importantísimo definir el territorio, ¿no? Más allá del concepto que te puede dar la academia, es definirlo a partir de los actores, ¿no? Genial. Sigo para precisar otro elemento y de ahí ya comento mis temitas. A ver. Ok. Entonces, para mí, ahí también para cerrar un poquito esto, siento que el territorio me permite, primero, hacer un análisis de la complejidad de lo que sucede digamos, en la realidad social, en los territorios, me genera un marco interpretativo que puedo tomarlo desde diferentes puntos de vista, no es cerrado, ¿no? Bajo esta mirada interdisciplinaria, bajo esta mirada de la cosmovisión también que nos comentaba Valeria, ¿no? Nos permite el concepto abordarlo, trabajarlo, para evitar justamente esos reduccionismos, ¿no? De decir, bueno, contexto y me voy a lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y bueno, ok, sí, tanta población, tanta pobreza, tanto, ¿no? Para evitar esos reduccionismos, ponerle un número, parece que el concepto de territorio permite darle otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva mucho más rica. Y a partir de ahí es que digo, ok, entonces, bajo mi interés del territorio, bajo lo que yo voy encontrando en mi investigación, ¿cómo puedo yo generar una reflexión a partir de otros elementos que también veo dentro de mi proceso de investigación? Entonces voy encontrando fotografías, voy encontrando literatura, ¿no? Poemas, mitos, leyendas, voy encontrando pinturas que me muestran aspectos importantes en mi análisis sobre el territorio en mi investigación. No les quiero hablar de mi tema de investigación porque si no me voy por las ramas y esto quizás lo estábamos viendo ahí con Andrea, les puedo comentar luego, pero entonces voy viendo estos elementos que van sumando y digo, oye, esto, si yo los puedo interpretar, y hay expertos que interpretan también, hay canciones que también hablan del tema que yo voy investigando, y digo, oye, aquí hay una forma de expresar una información que está vinculada a una práctica, a un lenguaje artístico, que a veces es mucho más potente o dice cosas mucho más fuertes, mucho más profundas de lo que yo pueda redactar en una oración o en un conjunto de oraciones en un párrafo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo voy viendo justamente cómo esa relación de arte y territorio, que muchas veces busca representar, ¿no? El arte representa el territorio, no es el territorio, lo representa. Entonces voy viendo, ¿no? Perdón, el arte no representa el territorio, sino que lo interpreta, lo interviene y lo cuestiona, ¿no? ¿A qué voy, no? La imagen, una pintura, ¿no? De un paisaje de Ica, en mi caso, ¿no? De investigación aquí en Perú, no es el real, pero los colores que usa me generan una interpretación y, y lo cuestiono, ¿no? ¿Qué es lo que me está mostrando ahí el artista? Luego, veo una fotografía antigua de los años 40, 50, también, quizás tomó una captura del territorio en ese momento o del paisaje en ese momento que ahora, en la actualidad, yo la cuestiono a partir de una revisitación geográfica, ¿no? Voy a ver dónde se tomó esa foto y cuál ha sido ese cambio. Esa perspectiva de metodología es que a mí me
me empieza a vincular con el arte, ¿no? Voy generando también justamente un diálogo con otros conceptos que me van ayudando a entender más desde el lado del territorio, que son las relaciones de poder, pero voy utilizando, por ejemplo, conceptos como el paisaje, que ahora les voy a mostrar cómo lo manejo, ¿no? Eh, y lo principal, ¿no? El arte me ayuda a generar una experiencia situada, ¿no? Eh, me genera también un momento de reflexión como tal y de construcción, ¿no? Entonces, en ese sentido, no soy un artista como tal, tengo unos cursos sobre fotografía, análisis de imagen, eh, pero lo que podría decir que yo puedo, me considero más bien como un alfarero, no lo sé, ¿no? Alguien que está constantemente trabajando en su taller, produciendo a partir de esta reflexión, de este vínculo, como les voy mostrando, ¿no? Entonces, bueno, hay aquí también esto, entender de que la creación artística me permite generar un, entender el territorio como un objeto cognitivo que se puede aprender y que el arte también se puede aprender, ¿no? Que me, quizás metodológicamente me pone en un punto de, oye, ¿cómo tú le das validez a una comunicación de un proceso de investigación a través, no sé, de un bordado o a través de una pieza de cerámica? Si lo que hay ahí quizás no hay un proceso metodológico como tal, hay un proceso de reflexión, pero esas preguntas han ido surgiendo, he ido yo intentando generar ciertas metodologías que luego me permitan decir, bueno, he seguido un proceso, ¿no? Ahora les comentaré, ¿no? Y esto de atraer también nuevas epistemologías, por ejemplo, temas vinculados al color, a la gráfica, que tiene también su propia teoría y que me parece que es interesante cómo nutre también, por lo menos desde mi experiencia, la producción de información a través del arte para comunicar la investigación, ¿no? Bueno, voy pasando para que podamos quizás tener un poquito más de tiempo para contarles lo que yo vengo haciendo. Bueno, viene este vínculo con la estética que tiene su propia también marco teórico, ¿no? Tengo algunos estudios, no soy el especialista, como les digo, es más bien un proceso. Lo que estoy contándoles es una construcción que voy haciendo desde este lado, ¿no? Desde las ciencias sociales, aspectos de la geografía también, ¿no? Y lo importante, ¿no? Este aspecto política o el poder, ¿no? Como parte, digamos, eh, del punto de análisis de estas relaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que yo voy encontrando en el arte una forma de poder generar espacios donde los diferentes actores, las diferentes actores puedan tener una experiencia de análisis o de reflexión sobre su territorio. ¿Por qué? Porque mientras yo iba haciendo mi proceso o mi vínculo con mi investigación doctoral y estas prácticas artísticas, también la fui aplicando con otros actores o con actores mismos de la investigación para ver también cómo va funcionando esto, porque también ellos producen, porque también ellos generan esa reflexión. No soy solo yo, ¿no? Sino también digamos, los actores que están involucrados, ¿no? En este proceso. Entonces, ahí he estado viendo algunas formas de construcción colectiva, ¿no? De este proceso, ¿no? Eh, llego a estos puntos que tienen que ver, quizás luego esto lo voy a mencionar a partir de cómo llego a estos, digamos, elementos de crítica, ¿no? La interpretación del poder, la denuncia del despojo que tiene que ver con esos procesos de desterritorialización, ¿no? Eh, y esa importancia de generar que ese vínculo de territorio con el arte genere una reflexión, ¿no? Que no sea el mero hecho, que es importante y que yo también lo
lo reconozco y me gusta de que uno pues se siente quizás en esos procesos de elaborar estas piezas, ¿no? Más relajado, como que se intenta desconectar, eh, y, y, y hay muchas ofertas, ¿no? De talleres de cerámica, talleres de bordado, donde la gente va a despejarse, ¿no? Sí, me ayuda a despejarme, pero mi punto principal es la reflexión, ¿no? Ese es el punto importante dentro de mi análisis, ¿no? Entonces, porque parto también de que vamos, digamos, de que la información, el conocimiento debería ser de, digamos, de acceso público, ¿no? A mí me cuestiona mucho, por ejemplo, revistas, ¿no? Donde tienes que pagar para acceder al artículo. Y es más, tú pagas para que digamos, acepten el artículo y a la vez la misma empresa, la misma revista cobra por eso que tú tuviste que pagar, ¿no? Aquí en Perú, a la hora que yo estoy llegando en realidad recién después de casi 2 años y medio fuera, nuevamente al espacio aquí académico, ¿no? Hay unos reportes de medios de comunicación que hablan de la granja de los artículos académicos, ¿no? Gente que paga básicamente para que le puedan agregar allí a algunos de los artículos que van a revistas indexadas, ¿no? Y como constante producción, ¿no? Como eh, es la única forma de poder mantenerse en ese medio, ¿no? Para poder competir. Pero bajo una competencia me parece hasta a veces cuestionable a nivel ética, desleal, eso, ¿no? Pagas o sea, por lo menos debes tener para poder ascender también dentro aquí es el Concitec, ¿no? La entidad, ¿no? Para poder ascender en los niveles, por lo menos tienes que tener una base de unos 30.000 soles, es decir, unos $10.000 para poder acceder a cierto nivel que te permita entrar a algunas plazas en la universidad, ¿no? Es todo un negocio. Entonces digo, ok, todo un negocio para qué, para generar estos artículos que ni el mismo académico sabe que ha escrito, ¿no? Que si sabe lo que ha escrito, ni él mismo lo lee o ni sus mismos compañeros lo leen. Entonces, al final, una burbuja que a mí me cuestiona, ¿no? Por lo menos en el espacio aquí en el que yo estoy en Perú, es muy cuestionable. Tengo otra experiencia con Argentina, me imagino ustedes en Chile, si están aquí compañeros de Chile, quizás sea otra experiencia, pero a mí me cuestiona mucho esto, ¿no? ¿Cómo se entiende la academia en este último, en esta cuestión de hay que producir y producir, 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 ¿no? Eh, ¿Para quién? ¿Para qué? ¿No? Y además viene todo este mundo de los medios de comunicación, de quién te lee un artículo, ¿no? ¿Quién te lee un libro? Cuando son pues los videos, los clips, ¿no? Pequeños de videos, ¿no? Que son los que llegan más a todos y todas, ¿no? Todos y todas tenemos ese acceso y, y me parece importante que cómo hacemos para estar ahí donde quizás todos tienen acceso. Porque mi interés principal a mí es que la gente que reflexione sobre lo que yo investigo o quienes yo quiero que se enteren de lo que yo investigo es la gente que va a generar esos procesos de transformación o cambio en los territorios. No me importa que quizás lo lea el otro doctor o doctora. Quizás sí, para generar una academia, un espacio, ¿no? De intercambio y de mejora. En ese sentido, sí. Pero no quedarse ahí y por eso quizás mi interés principal es ir digamos, al actor, ¿no? Del territorio. Entonces, bueno, aquí no me quiero quedar ahí. Hay muchas cositas que poder conversar ahí. La investigación como historia pública también, ¿no? Como elemento de, 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 de democratización también de la información, ¿no? Y cómo llego aquí, ¿no? A las narrativas, porque también hago videos, también tengo mi podcast, compartiendo estos procesos de mi investigación.
No sé si hay alguien que quisiera hablar o se activó un micrófono. Se activó el Ya, ya, micrófono, pero ya lo ya. desactivé, David. Bien, perdón, sí. No, si quieren hablar, me interrumpen nomás. Ya. Entonces, y aquí ya un poquito lo que yo vengo haciendo, ¿no? Estos ya son David, piezas mías. Sí. se salió la PPT. Perdón. Ya estoy llegando ya al término para que podamos conversar un poquito. A ver. Aquí. ¿Ahora sí? Sí, ahora Ya, sí, ya perfecto. está. Bien. Entonces, aquí, proyecto. Bien. Ahí está. Bien. Entonces, esto ya tiene que ver con estas piezas, estas imágenes son propias de mi ejercicio, de cómo voy vinculando el arte con el territorio, ¿no? Entonces, eh, yo trabajo en investigación en una zona de un territorio característicamente desértico. Ica se llama la ciudad, producen vid, se produce el pisco, ¿no? No quiero entrar en controversias, ¿no? Pisco, vino, eh, para agroexportación, para exportación, vid de agroexportación, ¿no? Uva como tal, espárragos, y arándanos, que son los principales, digamos, frutos en este territorio. Lo que pasa es que en toda esa situación, digamos, de agroexportación, lo que ha generado es una crisis en torno a cómo se debe manejar el agua. Entonces, casi toda, digamos, el 90% de agua que llega de uso domiciliario llega de agua subterránea, de acuíferos. Sin embargo, el 80% del agua del subterráneo va a la agroexportación, ¿no? Lo que limita entonces el acceso al agua domiciliaria, pero también a los pequeños y medianos agricultores, ¿no? Eh, entonces yo lo que he intentado es ir trabajando algunos espacios y uno de los principales espacios que he tenido en Buenos Aires, ahora como les digo estoy en Perú, junto a una colega, ella es artista, ¿no? Gabriela Longo, eh, establecimos una serie de jornadas de investigación para trabajar aspectos de identidad, por un lado, mitos y leyendas, por otro lado, vinculado a los territorios, pero específicamente con trabajo con arcilla, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Este espacio fue un espacio muy, digamos, abierto a la población interesada en trabajar estos temas. Entonces llegaron artistas, llegaron, me acuerdo, médicas, que también quizás estaban esperando ese espacio más lúdico, ¿no? Llegó un ingeniero también informático, pero fue muy interesante cómo desde cada uno de su experiencia y su vínculo con su territorio, que iba mucho más allá, por ejemplo, en este caso de Buenos Aires, ¿no? Muchos venían de otras provincias, de Jujuy, también de la zona más del sur, la Patagonia, ¿no? Cada uno desde su perspectiva iba vinculando esa reflexión a través de sus manos con la arcilla, ¿no? El proceso ya luego más, digamos, artístico como tal, no suponía tener aquí herramientas o conocimiento experto, ¿no? Es básicamente como saber pintar dentro de la raya, ¿no? O saber dibujar por lo menos con palitos, ¿no? Un poco así, a ese nivel, el manejo con la arcilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, la foto de en medio representa un poco el trabajo de todos los que participaron. Hicimos 3 sesiones, ¿no? Esta es una de las primeras sesiones, en este caso, por ejemplo, participaron todas mujeres y era bien interesante cómo las mujeres también en su forma particular se vinculaban al territorio. Y el principal punto de vinculación del territorio era el hogar, la casa, era muy interesante, y la huerta, ¿no? Entonces, muchos de los objetos que ellas trabajaron tenían que ver con ollas, con sartenes, con algunos
implementos de cocina. Era muy interesante y muchas, por ejemplo, cargadas también con una reflexión con un enfoque de género. Algunas participaban también de movimientos activistas, ¿no? Feministas, pero era interesante cómo ellas, a pesar de esa reflexión, el vínculo con su territorio inicial suponía esa, digamos, pensarse desde la casa, ¿no? Entonces generábamos eso al final, en el proceso, una reflexión y al final una conclusión, ¿no? Esto con Gaby, con Gabriela Longo, lo hemos sistematizado, hemos escrito unos textos que están próximos justamente a compartirse, ¿no? Que estos talleres los venimos trabajando desde el año pasado. Eso, luego también trabajé con otro colega, él es peruano, Marco Herrera. Él también es un artista, digamos, de base, ¿no? Y con él trabajamos, en este caso, vinculado el territorio al agua, los territorios hidrosociales, y la práctica artística fue el bordado, ¿no? Entonces aquí fue interesante porque fue virtual. Tuvimos participantes de México, de Perú y de Brasil. Fue muy interesante también la forma como cada persona, cada participante tenía una propia forma de vincularse con el territorio, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, es un videíto, quizás luego lo puedo poner, pero es un videito donde ella va contando cómo es su vínculo con el territorio, en este caso es la playa, y ella comentaba de que se había tomado una foto en la playa que quizás en unos años va a desaparecer, ¿no? Porque constantemente el agua va, la altitud del mar va subiendo, ¿no? Y hace unos trazos ahí como de unos cometas que vuelan y se van. Bueno, hay toda una reflexión que hace ella, ¿no? Eh, Fue un curso de un mes y medio que trabajamos el año pasado también, intentando vincular arte y territorio, ¿no? En este caso, agua específicamente. Y luego también he estado trabajando esculturas de papel. Yo les podría mostrar aquí, no los tengo porque en el viaje no he podido traer todas las piezas, he traído solamente algunas de cerámica, pero también trabajo con esculturas de papel. Entonces en este caso, las esculturas de papel las he estado trabajando específicamente con elementos digamos, de la naturaleza o del ambiente, digamos, que superan más esa relación hombre, ¿no? Sino más bien otros elementos como animales y plantas. Entonces, este es en el caso de Ica, he ido identificando algunas aves propias del hábitat, del ecosistema de Ica, desértico, ¿no? Y los he trabajado, estas piezas, con recortes de mis borradores de la tesis, ¿no? Entonces, borradores que yo imprimía para mi asesor, que luego él las rayaba, ¿no? Y que a veces quedan ahí. Lo que yo hice, bueno, fue utilizar esas notas para reutilizarlas en estas piezas, ¿no? Como es también esta de acá, que es podríamos decir, un agricultor de Ica, ¿no? Un pequeño, medio agricultor, bajo unas plantas de vid, ¿no? Muestra un poco la sequía, la falta de agua, y también elaborado con materiales. Ahí ese es un trocito, por ejemplo, de ladrillo que encontré en la universidad. Entonces, como intentando también darle esa composición de utilizar los elementos propios del momento en que estoy ahí investigando, ¿no? La universidad con ese trocito de ladrillo y el papel con los recortes, ¿no? Todas estas, aunque podrían ser, digamos, piezas que luego se pueden exhibir o no, puede uno tener en una mesa o utilizarlas, suponen un resultado, un proceso de reflexión, ¿no? Entonces, aquí yo rápidamente voy a compartir, a ver,
Con esto termino para luego dialogar, conversar, no sé si hay dudas, si les pareció interesante, qué cosas ustedes creen que sería interesante incluir también. Yo estoy todo abierto, como les digo, estoy en un proceso justamente de ir analizando esto, ¿no? Entonces, ¿se ve, disculpa Andrea, ¿se ve mi proyección? Sí, se Sí, ve. ya, genial. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, trabajé mitos y leyendas de Ica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ica, al ser un lugar desértico, hay muchos, los acuíferos salen a relucir a través de lagos, de lagunas, ¿no? Sin embargo, muchas de ellas, que eran como 7 representativas en Ica, se han secado, desaparecido, y ha quedado una, que es la de, pero es artificial, ¿no? La laguna, uy, me olvidé el nombre. Ahora se me viene. Ya, y siempre las historias, por ejemplo, me parece bien interesante el enfoque de género que hay detrás también de los mitos, ¿no? Es que las lagunas se crean porque la mujer llora, dice, ¿no? La mujer está llorando porque siempre aparecen estos tres actores, ¿no? La mujer, el, el capataz, ¿no? El patrón y el lago. Entonces las historias en su mayoría se repiten de que la mujer está huyendo del hombre y una forma de poder desaparecer y para que el hombre ya no lo vea es que se pone a llorar y se convierte en una laguna. Pues muchas historias se repiten eso. Entonces, lo que yo puse aquí un poco es graficar, en este caso es de la Huega, ¿no? Aquí, ¿no? Se dice, a kilómetros de la ciudad de Ica se encontraba una mujer rubia, con los cabellos hasta la cintura y mirándose en un espejo, siempre permanecía allí. Un caminante se perdió en su ruta y fue a dar a ese lugar. Él quiso acercarse a ella. Al intentarlo, ella se dio cuenta y como nunca había visto a ninguna persona, se asustó y empezó a correr. Tal fue el miedo que sintió que se le cayó el espejo que tenía y el espejo se formó la laguna, la Huega, ¿no? Siempre es ese, la mujer huyendo del hombre, ¿no? Entonces, bueno, aquí intenté graficar, siempre cuando se trata de seres no reales, los dibujaba con tres ojitos, ¿no? Para diferenciarlos de los seres reales. Aquí está el espejo, y bueno, hacia atrás está en realidad el pelito, ¿no? El rubio, el cabello rubio, aquí es un poco el proceso en el cual yo voy trabajando, ¿no? La pieza. Hay otras, por ejemplo, de El Diablo y sus 12 mulas, también sobre el oro, también que está muy vinculado a Ica, hay una parte de otra actividad agrícola, perdón, actividad productiva en Ica es la minería, ¿no? Luego, bueno, he trabajado temas de paisaje también, esto es un poco el paisaje de lo que son los viñedos en Ica, ¿no? Está la casona, o muchas veces una iglesia, los viñedos, y estos, los botijas donde se almacenaba el pisco, ¿no? Bueno, ahí generando un poquito más de creatividad. Por ejemplo, aquí también tengo una garza blanca de Ica, también con material utilizado en mi proceso de investigación. Este es un gallinazo de cabeza roja también, ¿no? Ahí está, es más, por ejemplo, ahí está, este es texto del estado de la cuestión, ¿no? Para el proyecto de investigación, con las rayas que hacía, las correcciones que hacía mi director, ¿no? Y luego cómo le he utilizado para hacer estas piezas, ¿no? Eh, Estos son unos vasos también, cada uno de los vasos están referidos a un mito, ¿no? Y en el último tiempo lo que he venido trabajando es el bordado, ¿no? Entonces, lo que he ido tomando, y esto vuelvo a la siguiente, que me gustaría luego, más adelante, si es que les interesa, podemos trabajar un ejercicio práctico, conversábamos ahí con Andrea que podríamos sacar para más adelante un tiempito, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que yo he creado
Es un poquito, por ejemplo, esta sesión que podríamos tenerla en algún momento como forma práctica, ¿no? De trabajar el fotobordado, que tiene que ver con exploración de imágenes, ¿no? Entonces yo tengo muchas imágenes antiguas de Ica que las voy actualizando bajo la, la metodología se llama revisitación geográfica, ¿no? Que es ir nuevamente a los puntos donde se tomó las fotos para ver cómo ha cambiado, se han transformado. Entonces, eh, algunas de estas ya las he ido interviniendo. Entonces aquí muestro un poquito esa metodología que yo he ido armando de la exploración inicial, de observar cada fotografía, escribir también en ese proceso, ¿no? Cuáles son las palabras que puedo identificar de esas imágenes que me llaman y que están vinculadas también a mi reflexión. Luego seleccionar esas palabras, con qué palabras me quedo. Luego, a partir de esas palabras con que me quedo, cómo puedo hacer qué fotografía puede resumir mejor esas palabras con las que yo me quedé. Y luego, cómo vuelvo a la imagen y puedo identificar qué aspectos identifico que son para mí importantes, resaltar como forma de crítica, como forma de reflexión en mi análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es la que tengo aquí proyectando, ¿no? Entonces, para mí, estas son tres mujeres, son dos mujeres y un niño, perdón, que son población vulnerable, podríamos decir, en el sentido de acceso a derechos, pero sin embargo son las personas que están más involucradas y comprometidas con el agua, porque como muchas veces la mujer queda en la casa, es la que tiene que ver cómo preparar los alimentos. Entonces, el primer elemento es el agua, y a veces tiene que caminar para ir a traer el agua, tiene que ir al pozo para sacar agua, y los niños que acompañen a la madre, ¿no? Entonces, eso es un pozo de agua, lo que hago es, ok, el pozo para mí, ¿qué simboliza? El corazón del territorio, ¿no? Este pozo de agua. Entonces, luego hay grafico, ¿no? Dibujo, y luego ya con una suerte no soy una experta, mi madre es una experta, hace unos tejidos hermosos, unos bordados hermosos, yo he aprendido unos puntos que para mí me sirven, ¿no? Y me ayudan a generar esto. Entonces luego ese vínculo con el agua de los personajes que están acá, y además, aunque no se nota aquí, pero aquí en la foto sí, las mujeres están descalzas, ¿no? Entonces intento marcar también eso, que simboliza para mí el que estén descalzas. Por un lado, ese vínculo con la tierra, piel y tierra conectados, pero por otro lado también la precariedad, ¿no? Y ahí un poco de análisis, ¿no? De lo que puedo hacer. Aquí, bueno, como ven, estos es un poco los puntos que hago de bordado. Por acá debo tener un, eh, por ejemplo, ¿no? Los tipos de bordados que yo hago, ¿no? Y que muestro y hago en mis talleres con participantes, ¿no? Enseño el punto tallo, el punto cadeneta, el punto Iván. Son sencillos, pero que me parece que permiten, a partir de esos puntos que son muy sencillos, muy básicos, eh, poder generar un bordado, ¿no? Entonces, eso. Eso tengo, creo que hasta ahora, perdón, hay una hora. Eso tengo para compartir. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, David. Ha sido bastante interesante escucharte, la verdad. Yo, bueno, ya conozco, por supuesto, tu trabajo. Y que además ya lo hemos comentado en otras instancias también, ¿no? Me parece no solamente importante que encontremos formas de conectar con otros actores, sobre todo quienes trabajamos los temas medioambientales, quienes trabajamos temas de agua, quienes trabajamos temas de desastres, etcétera, ¿no? Sino que también maneras de divulgar este tipo de conocimiento, ¿no? De traspasar este conocimiento a otras instancias, ¿no? A mí me parece que además es una práctica que nos ayuda bastante en este sentido, ¿no? Nos ayuda a nosotros como en el rol que detentamos, digamos,
en la academia, en las universidades, en los centros, como investigadores, como investigadoras, nos ayuda mucho a establecer formas de comunicación, ¿no? Formas de comunicación que sean y que son, en todo caso, igual de relevantes, ¿no? Y que también al mismo tiempo producen conocimiento, producen otros tipos de conocimiento sobre la misma materia, ¿ya? Vamos a aprovechar y vamos a dar el espacio para que podamos, a ver quienes tengan alguna, bueno, algún comentario, alguna consulta, algunas preguntas, y después hablamos un poco de esta otra segunda instancia de este taller, que va a ser ya netamente práctico. Ahora la parte un poco más teórica, y después ya con quienes estamos acá y quienes quieran de los que estamos acá, participar en esta parte mucho más práctica, aplicada de estos elementos, ¿no? A ver, dejo la palabra, que puede ser a través de el chat o a través de levantar la mano, digamos, o abrir el micrófono, ¿no? Ahí tenemos en el chat Carlos Maldonado, ¿no? Que te dice, David, que excelente trabajo, excelente manejo del arte con la ecología y lo sociocultural. A ver, ¿alguien más? Yo tengo algunas preguntas mientras se anima el resto, o por ahí escucho un micrófono, a ver, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo tengo algunas preguntas, David. Bien. Ya también quizás trayéndote un poco hacia los temas, digamos, de desastres, ¿no? Sí. Y tengo como dos en particular. Por un lado, que las estuve anotando mientras te escuchaba, justamente, cómo a través de estas prácticas artísticas, digamos, ¿no? Independientemente de las habilidades que podamos tener o no en este sentido, ¿no? Podemos convertir los procesos de desastre, entendiendo que estos no son naturales, sino que son el resultado de crisis y, digamos, de condiciones críticas ya preexistentes, ¿no? Y que son detonados, en este caso, por alguna amenaza natural, que ya lo hemos comentado en varias de las sesiones, pero para que tengamos un lenguaje más o menos común, ¿ya? ¿Cómo entonces pueden esas prácticas artísticas, digamos, convertir estas amenazas, las amenazas naturales, pensando en las sequías, pensando en los terremotos y la detonación de procesos de desastres, ya que ahí se viene a combinar con todo lo que es la vulnerabilidad, en lenguajes que sean comprensibles para espacios, digamos, no académicos o no especializados, incluso para el mismo espacio académicos, porque, bueno, muchas veces escuchamos la famosa frase de los desastres o desastre natural, que sabemos que ya eso no se usa, pero todavía sigue siendo bastante común en algunos ámbitos. Entonces, cómo puede servirnos estas prácticas artísticas de puente, ¿no? De hacer comprensible este lenguaje para transmitirlos? Porque a fin de cuentas, no es, o sea, estos elementos conceptuales no son sin importancia, ¿no? Porque significa el rol que nosotros le damos a la naturaleza en la detonación de escenarios de crisis, ¿ya? El rol activo o pasivo, o el rol activo o pasivo que le damos a la sociedad en la detonación justamente de estos fenómenos, ¿no? Así que no es menor que todos podamos comprender, ¿ya? Y transmitir estos elementos de desastres, del conocimiento de las amenazas, y cómo no son, de manera que se puedan construir sociedades justamente que tengan una mayor capacidad de respuesta y una convivencia, digamos, con amenazas que resultan, fenómenos naturales, digamos, que resultan característicos de ciertas condiciones geomorfológicas y climáticas. Perfecto. Mira, cuando estuvimos trabajando esta dinámica en torno a territorios hidrosociales y fotobordado, y cuando iban cada una, digamos, de las participantes comentando un poco ese vínculo con el agua, muchas hablaban y revisábamos también algunos casos, por ejemplo, de algunas ciudades. Aquí hay una ciudad que se llama Piura, en el norte de Perú, la costa norte, que sufre los dos puntos: sequía en ciertas temporadas del año, y en algunos casos, cuando viene el fenómeno del Niño, inundaciones
terribles, ¿no? Y era muy interesante cómo ellas hablaban desde el punto de vista de la memoria como un aspecto muchas veces dejado de lado, pero importante en la forma en cómo abordar esas situaciones que muchas veces hacen que superada digamos, el desastre o superada la situación, el conflicto, la tensión, ¿no? Volviendo a lo cotidiano, esos momentos de muchos casos de pérdida, en muchos casos digamos, de situaciones de desamparo, muertes en algunos casos, ¿no? Eh, pasan a un segundo plano o se olvidan, ¿no? Entonces, para ellas, al hacer sus piezas, ¿no? Me parecía bien interesante cómo el mismo hecho de ir hacia la fotografía, el cómo ponerle atención en ciertos aspectos, como el puente que se cayó o el lado de la ciudad que no estaba inundada, ¿no? Y bordarlo encima con azul, negro, marrón, con todo lo que trae, digamos, el lodo, por ejemplo, en una inundación, y tapar esa parte de la ciudad que sucedió en su momento, para ellas era interesante porque muchas veces, más allá de leer o intentar ver un documental, ¿no? Que es algo que otros han producido y que es para mi interés, ¿no? Para informarme. Hay muchos artículos que uno puede leer sobre esos análisis y las recomendaciones que dan. Para ellas era mucho más fuerte poder apropiarse de la situación, hacer memoria de esos momentos a través de esta práctica que era el fotobordado, ¿no? Por allí te puedo comentar un poco, ¿no? Y cómo, y vuelvo también a eso, ¿no? Más allá de que nosotros como investigadores, investigadoras, utilicemos estos recursos, me parece importante, porque es también parte de una práctica de educación popular, podríamos decir, también tiene ese enfoque, ¿no? Me parece una herramienta que hay que utilizarla en campo, ¿no? Utilizarla con los actores, ¿no? Eso. Sí, 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 efectivamente. Yo creo que esa es uno de los grandes beneficios, de hecho, que tiene el usarlo, ¿no? En el terreno al final. Tenemos un par de preguntas, por un lado, de Diego Durán, ¿no? Que él pregunta, está en el chat, de qué manera el uso de lenguajes artísticos como la performance, las artes visuales o la narrativa audiovisual contribuye a transformar esta relación entre lo que son las comunidades y los territorios en los procesos de divulgación científica. Y después tienes otra que la leemos después, está en el chat, de Raimundo Padilla, si quieres ir contestando y así para que no se pierda como la pregunta en el aire. Genial. Dice, ¿de qué manera el uso de lenguajes artísticos como la performance, las artes visuales o narrativas contribuye a transformar la relación entre las comunidades y los territorios? Eh, Mira, yo he estado tanto, digamos, en el ámbito rural como urbano, ¿no? Y quizás te comento del aspecto más urbano, ¿no? Cuando trabajamos estos talleres en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, con diferentes, digamos, actores de la ciudad, ¿no? Entonces hicimos abierto este taller, llegaron a participar, voy proyectando por ahí quizás para que le pongamos imagen también a mi relato. A ver, estás aquí, perdón. Ah, ¿dónde estás? Se me pierde. Ventanas. Se me perdió, perdón, disculpen, dame un segundo. Vamos a compartir. Acá, bien, perdón.
Es esta, me parece que hay unos, no son imágenes, sino que lo está como videitos. Eh, mm, 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 acá, parece que es esta, sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, en este caso me pareció bien interesante porque partimos con textos de cuentos, leyendas, mitos, que en muchos casos están olvidados, ¿no? O en muchos casos quedaron en el relato de las personas mayores o los abuelitos, los tíos, pero lo que propusimos aquí es, bueno, vamos a partir de esa revisión de esos mitos y leyendas que son propios de nuestros territorios o que hayamos escuchado o que me parece interesante porque hay algo allí que me genera la atención, ¿no? En su mayoría, bueno, todos eligieron mitos, leyendas muy o sea, propios de sus territorios, ¿no? Todos no eran de Buenos Aires, todos no eran argentinos, ¿no? Y cada una lo que hizo fue elegir ese mito que representaba su territorio. Y es más, fue una forma de que también presentáramos nuestros propios territorios a través de esos mitos, ¿no? Entonces, luego de haber justamente, digamos, elegido, compartido esos mitos, leyendas, ya luego pasábamos de una forma libre, ¿no? Una forma expresiva, eh, pero principalmente libre, a vincularnos con la arcilla y poder plasmar ese mito que para mí representaba mi territorio, ¿no? Entonces pasamos del relato a la materialidad, ¿no? Y me parece que en ese sentido las artes combinadas permiten en esa materialidad y en ese diálogo, en ese relato, empezar a vincular a los sujetos, a las comunidades, con sus propios territorios, ¿no? Eh, entendiendo el territorio desde la experiencia personal y desde la cosmovisión, de, como comentaba creo que la compañera Valeria en un inicio, ¿no? Aquí no venimos a hablar, es más, en ningún momento hablamos de Rogerio Hasbaer, de Milton Santos, de David Harvey, de Lefebvre, en ningún momento conceptualizamos. Sin embargo, la metodología detrás tiene a Milton Santos, tiene a Rogerio Hasbaer, tiene una crítica del sistema capitalista sobre los espacios de David Harvey, tiene una práctica situada con respecto, no sé, el concepto que maneja Henry Lefebvre, ¿no? Pero no, fue un espacio en que se reflexionó a partir de una práctica artística para vincular a los sujetos con su territorio o generar esa sensibilidad de vínculo con sus territorios y a su vez generar también esa conceptualización propia, ¿no? Eso, no sé si respondo con ello, ¿no? Y quizás ahí puedo comentar a Andrea sobre Raimundo Mejía Claro. Padilla, ¿no? Sí, sí, Dice, por Raimundo ahí va una Padilla. pregunta, dice, acerca de cómo hacer para que estas representaciones artísticas incidan en la toma de decisiones para una reducción de riesgo de desastres. Y aún más, cómo hacer para que estos recursos artísticos sean valorados por las autoridades que hacen la planeación territorial y urbana. Uf, reto enorme, grande, ¿no? Sin embargo, no sé si lo encuentre ahora. A ver, dame un segundo. Pero hay una investigación sobre las inundaciones es una investigación sobre el agua en Piura y los idearios o algo así, que me parece bien interesante. Luego, si quieres, la comparte, no sé si tienes un grupo por ahí, se puede compartir a Andrea, Sí, me la pasa y yo pero se lo comparto, sí. exacto, exacto. Creo que me parece que es este. eh, no sé si es este como tal. ¿Lo ven el texto? ¿Se ve el texto? No. Sí, ¿no? Sí,
Sí, es algo así, no, no es este, pero porque habla de representaciones sociales y cultura en el agua, práctica. Ya, no, es similar el texto, pero lo tengo que buscar. Pero es un texto académico que lo que dice, ok, vamos a planificar el territorio, y en ese caso la gestión de riesgos de desastre, desde las ideas y sentimientos que tiene la gente sobre su territorio. Planificar desde las ideas y los sentimientos, que me parece que es algo que para la academia, los planificadores que van y te dicen, bueno, vamos a hacer vamos a aplicar nuestra metodología para armar el plan, ¿no? De ordenamiento territorial, o el plan de gestión de riesgo de desastre, que muchas veces tiene solamente un aspecto técnico. Ella toma y dice, no, hay que ver imaginarios, son imaginarios, perdón, imaginarios. Es agua, Piura, imaginarios. Parece que es algo así, imaginarios, sociales, planificación, me parece. Debo tener descargada por ahí. Pero es una mirada, pues, que supera la lógica, en principio, de la planificación técnica, ¿no? Unidireccional, de abajo para arriba, sino más bien perdón, de arriba para abajo, sino más bien en este caso, de abajo para arriba. En ese sentido, ¿no? Ella ya elabora lo vincula a la planificación, el tema de los sentimientos y los imaginarios. Bueno, no sé en qué medida el arte como tal puede servir para, digamos, el material como tal, ¿no? El objeto artístico como tal, para planificar, no he llegado a ese punto, pero lo que sí creo es que esto, como un artículo, como un libro, puede servir para sensibilizar tanto a la población como a los planificadores, la gente que está involucrada, por ejemplo, en la gestión de en la gestión de riesgos y desastres, ¿no? Me parece que a nivel de herramienta, porque al fin y al cabo es un producto, sí, el artículo, pero eh, es una herramienta que permite comunicar, visibilizar lo que venimos investigando. Bueno, en ese caso me parece que también podría ser estos recursos artísticos también una forma, ¿no? Bueno, sí. Ah, genial. Lo copio aquí, ¿Lo Raimundo, y voy conseguiste? a... No lo tengo, pero lo copio copio el correo de Raimundo y ahí le comparto también. Ya, Te lo comparto perfecto. también a ti, Andrea. Súper. Yo, de hecho, me quedé pensando justamente en la pregunta de Raimundo Padilla, porque sí, ¿no? ¿Cómo hacer para que las autoridades, los planificadores, los distintos actores, especialmente institucionales, puedan hacer, digamos, oídos de este tipo de, como le dices, herramientas? Yo creo que al final también son distintos instrumentos de recolección de datos, ¿no? Y de recolección de cierto tipo de información. Yo creo que quizás, ¿no? No lo sé, digamos, pero es una idea que le vengo dando vueltas escuchándote y leyendo la pregunta de Ray, es justamente encontrando una metodología que permita convertir esos datos en una información que se pueda transmitir a estos distintos actores, ¿no? Y a partir, yo creo que de mesas de diálogo, mesas participativas, porque al final representan, digamos, en términos de riesgos y en términos de desastre, representan justamente lo que la población está pensando sobre esto, ¿no? Y si nosotros queremos atender este tipo de escenarios, digamos, y me gustó mucho una frase que dijiste, es hacer memoria, ¿no? A través, en este caso, del fotobordado, me gustó mucho. Bueno, efectivamente, yo creo que eso podría ser una buena estrategia, ¿no? Mucho más participativa.
Que sencillo no creo que sea tan sencillo al final, porque siempre terminan siendo pues bastante técnicos los, digamos, los manuales, los instrumentos Sí, de planificación, etcétera, pero yo creo que de tanto insistir a largo plazo algo se puede generar, ¿no? Y se puede lograr. Sobre lo más importante es ir haciendo como el camino y el espacio para esas que tengan, digamos, voz y diálogo, esas distintas formas de recolectar información, de comunicar información al mismo tiempo, ¿no? Porque al final cumple las dos funciones. Cumple para recolectar una información, ya, pero también cumple la función de comunicar una claro. información, es decir, comunicamos, digamos, desde lo más teórico, conceptos que pueden ser bastante abstractos, ¿no? La categoría mucho más analítica a nivel académico de desastre, pero al mismo tiempo recogemos ya datos de cómo esto se tiene una evidencia empírica que traspasa justamente lo que es ya esta definición como categoría de análisis, ¿no? Las dos, esta dualidad, ¿no? Que está ahí siempre en las investigaciones científicas. Eso. Bien, súper. Bien. No sé si alguien más, para que vayamos cerrando, tiene alguna duda o alguna consulta y así, si no, David nos puedes comentar un poco y después lo vamos digamos, a definir bien y a comunicárselos en tiempo para el año que viene, de la segunda etapa de este taller, que se les mandará, digamos, se les pedirá quienes se van a anotar en ese sentido, porque ya iba a ser de llevar a cabo alguna de estas, digamos, prácticas, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, aquí yo tengo a ver si lo puedo compartir, eh, queda allí, ¿no? A disposición un poco de los participantes, si es que quieren. Bueno, aquí esto lo presenté para una organización que estábamos sacando este taller sobre hacer memoria, ¿no? Bordado y territorialidad. Fueron 2 sesiones en este caso, pero se puede aplicar a una nada más puntual de 2 horas y media, porque claro, hay una parte que quizás ya en nuestro caso ya hemos visto esta parte hoy, iríamos solamente a la parte Ujú. práctica, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una serie de materiales que se pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? No es complicado. Y lo podemos trabajar muy bien de forma virtual, ¿no? Lo hemos Ujú. trabajado, ha salido, ¿no? Por ejemplo, creo que ahí les compartí un videíto de una de las compañeras que participó del curso de territorialidad, ¿no? Y creo que es esta, ajá. Eh, no sé si lo puedo poner quizás para escucharle lo que sí, si es que se escucha, rapiditos, creo que es 20 segundos. ¿Ya? Andrea, ¿sí? Ya. A ver. ¿Se escucha, verdad? Yo no lo escucho. No, no se escucha. Se va a escuchar. Entonces voy a ver si es que tengo que colocar aquí incluir sonido. Ahí está. Entonces tendría que... ah, ahí. Ahí sí. Sí, ahí sí. A ver. Bueno, esta foto es el paisaje del le llaman Mar de Cortés. Se encuentra en la península de Baja California, en el estado de Sonora. De hecho, les voy a mostrar más o menos dónde está. Denme un segundo para más o menos que ustedes puedan. Es que aquí tenía varias fotos. Había otra que había tomado del mar específicamente, que me encantó esta foto. ¿Por qué escogí esta? Bueno, de entrada la escogí porque esto fue una foto en noviembre del 2019 y estando aquí en esta zona me percaté de la desertificación tan fuerte que se está dando y el problema de los agrotóxicos en el norte de México. Estamos hablando de un estado que es fronterizo con Estados Unidos. Entonces, les quiero mostrar más o menos dónde está.
para que ustedes puedan identificar el lugar de la foto. Había sacado algunos mapas para más o menos identificar esto. Y bueno, pues primero yo me encuentro a unas 22 horas de ese lugar, como pueden ver. Yo estoy en Ciudad de México y este lugar está bastante retirado. Está específicamente, esta es la península de Baja California y Baja California Sur, y este es el estado de Sonora, y este lugar se llama Tehuán. Está justo aquí, si hacemos un zoom, sería en esta zona, y yo estaba específicamente, miren, acá tengo la foto. Yo estaba específicamente aquí, en ese puntito. Impresionante, esa foto es de ahí. Entonces, como pueden ver, estaba justamente en medio de dos partes, una de lago, que había agua dulce, y otra el mar. Entonces, aquí me sorprendió que este mar, el famoso mar de Cortés, en la parte sur llegan las ballenas a anidar y a reproducirse en los meses de marzo, abril y mayo. Y yo veía de este lado el desierto y luego una zona de agua dulce que estaba por acá y de este lado el mar. Y veía totalmente solitarios, ¿no? Entonces yo dije, qué raro, entonces no tenía señal y cuando fui saliendo de aquí encontré y usé la ubicación que ya les mostré acá. Y más o menos lo que descubrí es que este lugar se llama Tehuán Viejo. Y se llama Tehuán Viejo porque resulta que alguna vez estuvo ocupada por los franceses a finales de 1890 y algo, por lo que leí. Entonces me pareció interesante, dije, hasta acá estaban los franceses, ¿qué hacían acá? Bueno, pues resulta que en esta zona, por la marea y el oleaje y el viento, han llegado muchos pedacitos de embarcaciones y basura. O sea, lo que vi fue como un mar muy abandonado, no es una zona tan turística, como un poco solitaria, pero aparte está como, hay momentos donde se lo come, me platicaba quien me llevó, un compañero que se lo come el mar. Entonces, en este momento, parada aquí, sentí que tal vez estaba pisando un lugar que se lo iba a comer el mar en muy poco tiempo y que ya no iba a existir, y que es muy probable. Entonces, pregunté a locatarios un poco de la historia del lugar y me decían que se llama Tehuán, igual que una ciudad en el Mediterráneo, en el norte de África. Y yo dije, qué curioso, ¿por qué se llamará así? Pues resulta que dicen que encontraron un pedacito de madera podrida, varios pedacitos de madera de barcos y de embarcaciones en toda la playa, ¿no? En un momento que llegó un huracán, y que en los años 40, y que de repente en una pieza existía una que decía Tehuán, la pieza. Entonces, quienes llegaron a vivir ahí, pues le pusieron Tehuán porque habían encontrado esas piezas y así le pusieron, curiosamente. A este lugar donde yo estaba parada, que bueno, me puse aquí como enredada con, es que no sé cómo ponerlo, pero bueno, me puse aquí enredada con un hilo que encontré medio de color brilloso, como un poco marcando la frontera entre el mar y el arena, y enrollada yo ahí como en esta parte de, sintiendo esa ansiedad climática, eso me hizo sentir y lo manifesté de esta manera, y como una especie de papalote que también estaba haciendo estas gotas de agua, y abajo pensaba, en esta todavía no lo termino, pero es como el río, ¿no? Como me estaban platicando cómo llegaba el río y se incorporaba al mar, pero ya no existe el río, ya no existen estas fuentes que llegan hacia el mar, entonces vi como toda esta zona desertificada y estoy haciendo un poquito la representación de lo que dejamos de mirar, ¿no? Dejamos de mirar lo que antes había en este paisaje y que ahora está desapareciendo. Entonces el lugar este se llama el Nuevo Tehuán porque había un viejo Tehuán que en un huracán en 1964 se llevó todo el pueblo. Entonces ahora crearon el Nuevo Tehuán, que es esta nueva zona, porque la otra ya se la tragó literal el mar, ya no existe. Y queda esto. Entonces me parece muy significativo haber conocido este lugar porque me hizo sentir que estaba pisando un espacio que muy probablemente en muy poco tiempo va a desaparecer. Entonces, bueno, estoy empezando con y la verdad es que quiero continuar con el proyecto que nos invitaron,
con otros paisajes, identificando estas emociones de estos territorios que muy probablemente van a desaparecer. Pues bueno, hasta ahí dejo mi intervención. Bueno, eso. Así podemos trabajar, ¿no? Con las Súper. experiencias que ustedes traigan, ¿no? Ujú. Me parece bien, así que ahí lo vamos a gestionar ya para el año que viene. Y les estaremos comunicando, digamos, oportunamente para los que se quieran unir a esta segunda etapa el taller, ¿no? De arte y territorio, pero ya mucho más aplicada y, bueno, necesitaremos una serie de recursos, materiales que se les pedirán, etcétera, ¿ya? Bien, estimadas y estimados, entonces con eso nosotros vamos cerrando. David, te agradezco muchísimo que hayas podido compartir con nosotros tu Gracias experiencia, a ustedes. ¿ya? Y digamos tu experiencia, que hayas podido también compartirnos, bueno, todos los elementos teóricos y que por supuesto vayas a compartir con nosotros ya la aplicabilidad, digamos, de esto y nos enseñes un poquito, que al final me parece que es súper interesante, de verdad que sí, yo creo que es una estrategia que requiere que la miremos más de cerca, ¿no? Ahí, pues, Gloria había dejado una pregunta, si quieres, comentas un poco brevemente sobre esto y ya damos por finalizada la sesión, ¿ya? Sí. Coloca, dice Gloria, ¿han probado diseñar una estrategia de comunicación considerando los caminos del arte como instrumento táctico de esa estrategia, como un equipo interdisciplinar? Sí, bueno, con Gaby de Argentina, ¿no? Con Gaby Longo tenemos ese espacio. Lamentablemente yo estoy acá, yo no he podido darle continuidad. Sí, podríamos con el laboratorio, quizás a partir de este segundo taller, podríamos quizás también trabajarlo. Sí, se puede, se puede. Yo Ir estoy generando una interesado, ruta, sí. digamos, de acción en la co-construcción de una estrategia de comunicación y como un sello, digamos, característico de que pueda ser además transmitido a partir bueno, toda la comunidad del laboratorio, que además ya muchos ya nos hemos visto en varias sesiones, de hecho, ¿no? Varios de los que estamos acá conectados, así que está muy bien. Bien, Eso. estimadas y estimados, entonces agradecerte nuevamente, David, No, a muchas gracias ustedes. por la participación a todas y a todos también, y estaremos ahí comunicándonos con ustedes en unas semanas más, ¿ya? Que estén muy Muy bien, bien. agradecida. Gracias también a todos y todas. Que tengan buena tarde. Igual. Muy Chao, bien. Chao, chao. chao. Gracias, que esté muy bien. Chao.